Recording in progress. Okay, it's English. Muy bien. Bueno, arranquemos entonces. Métale. Estamos muy contentos del Consejo Directivo por dar esta presentación, esta conversación a propósito del libro que tan amablemente Lisandro trajo la idea. Así que bueno, felicitamos a todos los autores. Están presentes acá Jorge Faraoni, Emilio Baschetto, Bruno Massino, bueno, Lisandro. Desde el distrito hace varios años que venimos haciendo la Feria del Libro PSI, la Feria del Libro Psicológica. 5 ediciones pudimos hacer, y bueno, tenemos muchas ganas cuando pase la pandemia de retomar, ¿no? De poder volver a hacer esta actividad que contaba con presentaciones de autores, comentarios de libros, como lo que vamos a vivir hoy. Y bueno, y también la presencia de las editoriales, ¿no? Que se acercaban, traen las novedades. Bueno, está Grama, Letra Viva, Manantial, varias de las editoriales que todos leemos. Así que bueno, muy contentos. Te paso la palabra, Lisandro. Bueno, buenísimo. Bienvenidos. Buenas tardes. Agradezco mucho personalmente por sumarse. Sumamos, obviamente, ya que mencionaste editoriales, Gastón, a la querida editorial Yoroi, en su cabeza Henry Odell, que es el editor de este libro y de otros libros súper interesantes. Bueno, yo empiezo por agradecer los agradecimientos a la Comisión Ad Hoc Biblioteca por dar el lugar, obviamente a la presidenta del Colegio de Psicólogos de Distrito 15, Pera Gallegos, en especial a Gastón Parodi, que es nuestro vicepresidente, y que la verdad que se mostró muy dispuesto y muy interesado. Venimos hablando hace un tiempito de este espacio, de este evento. De hecho, a él le pareció que era una buena idea proponer una conversación, que me parece que yo quiero agradecer porque la verdad que me parece muy pertinente en el espacio de nuestro colegio, del Colegio de Psicólogos, Distrito 15, un espacio plural, de distintas orientaciones, del abordaje clínico y otros abordajes, pero asimismo también de distintas, digamos, matices dentro del espectro, podemos decir, del psicoanálisis y dentro también del lacanismo. Me parece que es un lugar donde se ha probado ya muchas veces la posibilidad de esta conversación entre distintos matices, voy a decir, de lo que puede nombrarse como el lacanismo. Por supuesto quiero agradecer a quienes, como se solía decir en otra época, a quienes me acompañan en la mesa, a Ricardo, Mauro y a Gabriela Cuomo, que ahora los voy a presentar mejor, pero bueno, ya quería agradecerles. Y un poco agradecer porque me permite introducirme en tema, los agradecimientos, me permite meterme de lleno en las poquitas palabras que quería decir para dar también un poco, darle después la palabra a Gabriela y a Ricardo, porque verdaderamente me parece importante mencionarlo, el libro alrededor del cual nos juntamos a conversar o a dar vueltas, ¿no? Me enteré de la etimología de la palabra que desconocía, ¿no es cierto? Gracias a este encuentro. Pero este libro es el resultado de un año, digamos, de un año de trabajo, de un seminario de psicoanálisis que conducen Jorge Faraoni y Emilio Baschetto y Bruno Massino con la coordinación y diversas otras magias. Agradecer porque es un espacio de interrogación permanente. Quiero decir algo al respecto, porque me parece que es un buen modo de contextualizar el libro. El libro propiamente que estamos hablando, Podemos Vivir
en una civilización sin Dios, Segundas Marcas, Seminario de Psicoanálisis, seguro salga al revés, ¿no? En la imagen. De Lloroy Ediciones. El libro es una reescritura de lo que se puede llamar con toda propiedad un seminario de psicoanálisis. Un seminario que giró en torno de la interrogación por las marcas. ¿Qué es una marca para el psicoanálisis? ¿Qué es aquello que marca? Voy a tratar de introducir las cuestiones del modo más sencillo que pueda. Lo preparé en ese sentido. No sé cómo hago para hablar. Bueno, explico. Como notarán, la marca no es un concepto que uno pueda encontrar entre los conceptos psicoanalíticos. Y sin embargo, cada practicante del psicoanálisis se ve confrontado de una u otra manera a pensar en aquello que hace marca. Que cumple la función de marcar. Y quiero decirles que está incluido en el libro, es eso, la apuesta explícita del seminario. No una apuesta que sostienen Jorge, Emilio y Bruno desde hace unos cuantos años, y que se puede leer en el libro, lo voy a citar, lanzar sobre la mesa de trabajo un término que no está en el glosario psicoanalítico para poder hablar de psicoanálisis. Una apuesta que a mi entender resuena o responde con aquello que Lacan nombraba como la disciplina a la que se sometía. Lo cito: no repetir nunca lo mismo y no decir lo que ya es habitual. Esto está mencionado en algo que queda como texto, Lugar, Origen y Fin de mi Enseñanza, que es de fin del 60, creo que del 67, esa intervención. En ese mismo texto, y en muchos otros lugares, Lacan se interroga por el porvenir del psicoanálisis. Creo que estamos todos de acuerdo en que dicho porvenir no está para nada asegurado. Además, creo que podemos acordar también que no va a ser repitiendo como autómatas nuestras fórmulas rutinarias como alentaremos dicho porvenir. El decir de Freud y de Lacan, su deseo, siempre transformador, se opone necesariamente a ello. Digo necesario y en realidad pienso que no se trata de necesidad, sino de contingencia. El seminario del cual proviene la publicación de este libro es claramente una apuesta por dicha contingencia, por salir de la rutinización de las preguntas y abrir una interrogación colectiva desde las marcas de cada uno. En la lectura del libro, que verdaderamente les recomiendo, lo cual es un poco curioso, pero bueno, no dejo de hacerlo, digo que en la lectura del libro se puede hacer un recorrido por cada una de las bifurcaciones, los caminos laterales, propuestos al seminario por el deseo de cada uno. Hoy sumamos, por supuesto con muchísimo gusto, las lecturas que han hecho, y algo hemos hablado previamente, Gabriela Cuomo y Ricardo Mauro, dos colegas amigos que apreciamos mucho y que se encuentran concernidos definitivamente por las preguntas que despierta, a mi manera de entender, el libro y sus alrededores, podemos decir. Por eso es que nos parecía con Gastón una buena oportunidad de abrir a una conversación, ¿no?
Se me ocurre, para terminar esta brevísima introducción, plantear apenas algunas líneas de conversación. Hay otras, verán que, digamos, pero me parece que se desprenden del libro, pero a la vez, como van a ver, son interrogantes necesarios y habituales para los practicantes del psicoanálisis. Digo porque en esta conversación, por supuesto que es muy probable que la mayoría no haya leído el libro, y me parece que era muy pertinente abrir una conversación porque efectivamente no se hace necesario para abordar estas cuestiones haber leído el libro. 3 puntos, nada más. Me parece que el libro es una lectura de la época. Solemos usar esta expresión, la época, muchas veces, a mí me pasa por lo menos, sin que sepamos muy bien cómo, digamos, de qué estamos hablando. Del dónde, cuándo, cómo estamos hablando. Tomo acá una interrogación de la analista Carmen González Taguas. De hecho, uno de sus últimos textos, que está al alcance, está en la revista Punto de Fuga, que se puede encontrar en internet, que se llama Un humanismo ético, ¿dónde, cómo, cuándo? Bueno, esta analista que viene hace tantos años investigando la pregunta por el psicoanálisis acá, en nuestra América, como dice ella, a partir de nuestras las lenguas cocinadas a lo largo de la historia. Me parece que cuando pensamos época conviene tomar la advertencia de Carmen, de dónde, cuándo, cómo. También digo, ¿qué hay de esta actualidad radical frente a la cual nos sitúa la pandemia? ¿No? ¿Qué lectura podemos hacer como analistas? Hay un recorrido muy importante en el libro en relación con eso, pero obviamente abro hoy a que cada uno seguramente tiene algo para decir al respecto. Tal vez quiera hacerlo. Voy a mencionar en este sentido un comentario que hace Gabriela Rodríguez, una de las autoras, referido al espacio del seminario en su momento, pero me parece que podemos ampliar. Ella dice que lo que hace que no sea virtual es que permita y promueva que cada uno pueda leer y participar desde sus marcas. Uno podría decir que si están en juego las marcas, si resuena algo de eso, estamos en el psicoanálisis. Más allá del medio que se utilice. Digo esto porque ha sido conversación de todos, me parece, el último año, el tema de la virtualidad y demás, que también está abordado en el libro. Un segundo punto es aquel que fue nombrado como la cultura como segunda marca, una frase que está en una de las clases de Jorge Faraoni. La cultura como un intento fallido de cubrir el mal, de tramitar aquello que irrumpe como alteridad en la trama cultural. O como lo dice también Carmen González Taguas, en un comentario, dice: lo que entra y agujerea las variaciones de la cultura es la pulsión. Por último, un tercer punto y un hallazgo que quiero compartir con ustedes. Tercer punto que podemos decir, la tercera línea de lectura o de conversación, es el estatuto de la marca propiamente para el psicoanálisis. Básicamente, uno podría definir así el recorrido del seminario de ese año, del año pasado, y del libro, por ende. Como decíamos, citamos en uno de los volantes de invitación para este evento, ¿dónde reside la marca más singular del sujeto? Y podemos agregar, ¿y qué de eso puede transmitirse? El libro un poco toma una expresión de Lacan y desarrolla. Vamos a ubicar desde la experiencia analítica aquello que se nombra como la marca del caso. Rápidamente voy a decir, es el punto contingente de encuentro entre un analista en función y el goce singular localizable en un caso.
Y uno podría decir que desde otro lado también se aborda, y ahí voy a hacer, les voy a comentar este pequeño hallazgo, desde el arte, la marca del autor. Voy a decir que en esto lo extraigo de un documental, para abrir un poco a la conversación, ¿no? Un documental de Juan Gelman, que me parece a mí, ustedes dirán, que incluye ese comentario muy breve, aquello que es marca en el cuerpo, como goce, que incluye el sinsentido, y un sinsentido que causa destino. Me gusta decirlo así. Juan Gelman, como cualquiera, no puede más que mentir su verdad. Pero en cierta medida testimonia de un real, a mi gusto. Les leo. Cuando yo tenía 5 o 6 años, mi hermano mayor me recitaba Pushkin en ruso. Yo no entendía nada, pero me encantaba la música de los poemas de Pushkin. Y siempre le pedía que me los recitara. Aunque no entendiera nada, todavía recuerdo algunos de esos versos. Esto en mí creaba una resonancia interior que nunca supe definir. Nunca pude definir qué fue lo que me pasó, pero eso me pasó. Con el transcurrir de los años, pienso que es posible que esa marca, por un lado, y el piano por otro, me hayan llevado a la poesía. Voy a presentar, le voy a pasar la palabra, obviamente, a Gabriela Cuomo, que es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lagañana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es docente en la Facultad de Psicología de la UBA, co-coordinadora en la Comisión de Supervisores y enseñante en la Escuela de Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos, 15, y es una analista muy comprometida. Actualmente está haciendo, les cuento, porque hay una gente también que pertenece acá al distrito, un curso en relación, ahora no me acuerdo el título, pero es en relación a la construcción del caso clínico, que tengo la suerte de haber ido ya a la primera clase, así que verdaderamente les recomiendo a todos, porque todavía quedan algunas clases y está muy bueno. Bueno, le paso la palabra y agradeciéndole, por supuesto. Gracias, Gaby. Me voy a silenciar de acá, ¿no, Gastón? ¿O me silencias vos? Oh, de ahí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la presentación, Lisandro. Agradezco mucho, en serio, poder estar acá, compartir este encuentro con ustedes. Voy a compartir algunas pinceladas de lo que la lectura del libro me suscitó, ¿sí? Empiezo por algunas cosas más formales, ¿sí? Agradezco a Lisandro la invitación para esta conversación y celebro compartir el encuentro con Ricardo y con todos los que aquí están presentes. Extiendo el agradecimiento a Emilio Baschetto, Jorge Faraoni y Bruno Massino, a quienes les atribuyo la función de provocadores, primero con el seminario dictado en la escuela y luego con la apuesta a su continuidad por escrito en el libro, y me atrevo a decir a su continuidad nuevamente oral en este espacio de conversación. A la manera de la función del +1 en un cártel, la convocatoria lanzada como consigna en ese espacio, el del seminario, da lugar a una serie polifónica de elaboraciones de analistas invitados, acompañada por otras voces en el debate de cada encuentro, conformando así un conjunto heterogéneo de piezas y argumentaciones, animadas cada una por una enunciación singular. Quiero destacar eso, sobre todo, ¿no? Un conjunto abierto de enunciaciones impares. Digo, para pensar también el estatuto de la marca, ¿no?
Aun cuando no se trata estrictamente de una conversación clínica, al modo en que la sostenemos habitualmente en nuestro campo, destaco que está presente en lo escrito esa dimensión de la conversación de los practicantes que Miller define como asociación libre colectivizada, y de la que se espera cierto efecto de saber y apertura de una perspectiva inédita que haga avanzar nuestros conceptos y nuestra práctica. Una conversación orientada por la lógica de la interrogación y la no conformidad con lo ya establecido, como puntúa Lorán en Lo imposible de enseñar. Del saber expuesto en cada clase y en su secuencia en lo escrito, desprendo un arco conceptual con el que titulo esta intervención y ofrezco así entonces mi primera resonancia provocada por la lectura. Es decir, intento condensar en este título el saldo que para mí tiene el libro, en parte, ¿sí? Sería así. Entre las marcas de la época y la marca singular del caso, el amor transferencia y el analista como marca encarnada de un deseo. Me parece que el ordenamiento de los textos, de las clases que ustedes van a encontrar en el libro, permite armar ese recorrido que me atrevo a emparentar con el recorrido de un análisis, tal como, por ejemplo, Blanca Musacci lo ubica en su intervención dentro del seminario y del libro. Me sucedió esta vez, como en otra ocasión, que la invitación a presentar un libro me genera preguntas respecto a al objeto libro en sí mismo, ¿no? Al valor del libro y a su función en un mundo sobrepoblado digitalmente de escritos al alcance de un simple clic en las redes. Es decir, me pregunto por el valor del libro como objeto en nuestro mundo, y desde esa inquietud les comparto entonces unas palabras alusivas de una filósofa y ensayista española que se llama María Zambrano, que tiene un escrito, un ensayo que se titula ¿Por qué se escribe? También la elegí porque me parece que está en la perspectiva de la pregunta central del seminario, la que retomaba Lisandro, que es ¿qué es una marca? Y cómo se vincula la marca con la lectura y la escritura en un análisis, ¿no? Bueno, María Zambrano plantea una relación muy interesante entre lo hablado y lo escrito, dejando del lado de lo escrito la perdurabilidad, el intento de salvar a las palabras de su vanidad y su vacuidad, y también de alcanzar por lo escrito como instrumento una salida de la soledad. Eso me parece importante y central para destacar. Desde ese marco, desde esa relación que ella propone entre lo hablado y lo escrito, entre lo oral y lo escrito, dice lo siguiente: un libro, mientras no se lee, es solamente un ser en potencia, tan en potencia como una bomba que no ha estallado. Y todo libro ha de tener algo de bomba, de acontecimiento que al suceder amenaza y pone en evidencia, aunque solo sea con su temblor, a la falsedad. El escritor no sabe el efecto que va a causar, ni puede con su voluntad dominarlo. Por eso es un acto de fe, como lanzarse a algo cuya trayectoria no es por nosotros dominable. Hay algo de la fe que también hace a la posibilidad de la transferencia, podría decir,
tal como se desprende de algunas cuestiones que están presentes en el libro. Quizás por esto, porque lo que se produce con un libro no es dominable ni calculable, quizás por eso Gustavo de Sal, al presentar su última novela este año en una tarde de biblioteca de la escuela, habló del proceso de escritura y afirmó que quien escribe se entera de qué escribió a partir de cada lector y su lectura. Así que me imagino que presentar un libro tiene que ver con, en alguna medida, empezar a enterarse de eso, ¿no? Supongo, para quienes lo lanzan así como una bomba, esperando hacer temblar algo. De mi lado, por lo pronto debo decir que fue un temblor gratificante, digamos. Así que lo agradezco. Ofrezco entonces algunas ideas a la conversación de hoy que se desprenden de las preguntas trazadas en el libro y del decir que cada colega ha hecho pasar con su participación para mí. ¿Sí? Arranco por las marcas de la época. Les decía que la secuencia es entre las marcas de la época y la marca del caso, el amor, transferencia y el analista. Bueno, arranco por las marcas de la época: una civilización sin Dios, la pandemia, la corona lengua, el hombre sin atributos, la actualidad del malestar en la cultura. En las primeras clases que encuentran en el libro, aparecen desplegadas varias líneas argumentativas que nos aproximan a situar lo propio de esta época, de la nuestra, dominada por el empuje de la tecnociencia, la tecnología como nueva religión y la disolución de los significantes amo tradicionales. Una época que conlleva como efecto añadido una devaluación de los semblantes y del saber. Tal como lo planteaba Lisandro, el libro me parece que toca una cuestión central que hace a la política del psicoanálisis o a nuestra política, tal como la entendemos, orientada por el síntoma. En relación a la época, Miller, en su texto sobre la utilidad directa, plantea que en los años 70, cito, Lacan indicó que había otro tipo de discurso, que él llamó el discurso capitalista, que comportaba que el sujeto, en nombre del que ese discurso se sostenía, no tenía un significante, y por lo tanto era libre de inventarlo. Su significante era imposible de encontrar. Se entraba en una época en que los sujetos inventarían sus significantes amo. En adelante no se determinarán en el discurso del otro para designarse a sí mismos. Fin de la cita. La época del relativismo, pero también de lo desbrujulado y desorientado del sujeto. En su conferencia en Comandatuba, Miller articula también estas ideas, planteando que ha sido el psicoanálisis mismo quien contribuyó a nuestro estado actual de la civilización, al conmover los semblantes y develar la economía de goce en juego en todo discurso. Si la práctica freudiana abrió la vía a la liberación del goce y anticipó el ascenso al cenit del objeto A, la idea de Miller es que la práctica lacaniana afronta las consecuencias de ese movimiento y debe alcanzar los modos para seguir sosteniéndose en tanto discurso y práctica como el en vez del discurso imperante de la época. Me parece que ese es el corazón del libro. A partir de la interrogación por la marca, me parece que la inquietud central del libro es cómo seguimos sosteniendo esa posición de en vez respecto a la época. Entiendo la apuesta del libro alrededor de la pregunta por la marca singular como un esfuerzo conceptual y clínico para avanzar en esa vía. ¿Cómo nos sostenemos en el en vez de la época con nuestra práctica? ¿Con qué operadores y con qué orientación?
En ese punto, la secuencia de las clases en el libro traza para mí un hilo del que sostenerse, porque sitúa las consecuencias de una época gobernada por la evaporación del padre y las despliega fundamentalmente en el ámbito del cuerpo librado a cierta errancia. Un cuerpo, como afirma Laurent en El sentimiento delirante de la vida, al que el padre ya no le pide nada, o sobre el que el padre, como dice Lacan en el Seminario 19, ya no impacta, ¿no? Lacan en el Seminario 19 plantea la función del padre en el plano del impacto. Eso me pareció interesante encontrarlo en las derivas de las lecturas por las que anduve a partir de leer el libro, porque me hizo pensar mucho en la cuestión de la marca, en algunas ideas que Laurent desarrolló hace un par de años respecto al carisma del padre, ¿no? A ubicar esa función por el lado, me parece que de aquello que puede impactar de la buena manera, ¿no? En relación al campo del goce. Bien, entonces decía, la secuencia traza ese hilo, ¿no? Sitúa las consecuencias de esa época gobernada por la evaporación del padre alrededor de los efectos sobre el cuerpo. Ese cuerpo, ¿no? Al que el padre ya no le pide nada, y que puede, por ejemplo, buscar en el tatuaje, tal como el texto de Castelluccio lo plantea, esa operación, ese broche, esa marca con la que sostener alguna consistencia corporal que lo ligue a la vida. Las derivas por el cuerpo pornográfico o las adicciones con X, que son otras de las clases que componen el libro, plantean el infierno del campo del goce cuando la grieta del no hay relación sexual se satura por los objetos producidos por la tecnociencia, dejando al sujeto atiborrado y consumido. La pregunta es, ¿qué tenemos los psicoanalistas para ofrecer ahí, de distintivo? ¿Qué podemos introducir diferencial? Y en ese punto me parece que se abre en el libro una serie de clases que se inaugura con el analista Marca, que sitúan el valor de la transferencia no desde la lógica del amor al saber. Digamos que nuestra clínica, o al menos así lo entiendo yo, los sujetos que nos demandan cada vez más están desabonados del inconsciente, es decir, no tienen ese amor por la suposición, ¿sí? De esa otra escena. Y en ese punto me parece que el libro y los desarrollos de varias de las clases sitúan el valor de la transferencia no desde la lógica del amor al saber, sino desde el fundamento neurótico del deseo del analista. Entiendo en ese punto el fundamento neurótico del deseo del analista como el punto en el que alguien, habiendo aislado la marca que sutura el agujero de la relación sexual que no hay en sí, en su propio caso, por decirlo de alguna manera, a partir de haber aislado su indecible e ilegible, puede encarnar para otros el lugar de causa, quizás no del amor al saber, pero sí de la creencia en el síntoma. Me gusta, bueno, me interesa plantear este contrapunto, ¿sí? Sí de la creencia en el síntoma, en el sentido que enseña la última enseñanza de Lacan, ¿no? En el sentido que podemos pensarlo a partir de la última enseñanza de Lacan, esa que se vale de la psicosis como paradigma,
y por eso me parece que también en la secuencia, la introducción de las clases dedicadas a la psicosis tienen todo su valor, ¿no? Y su función de transmisión, ese pasaje. Porque justamente a partir de la psicosis como paradigma y del lugar que ahí ocupa el síntoma, es posible pensar ese desarreglo estructural para todo sujeto, ese punto de fracaso universal, podríamos decir, y las suplencias a las que ese punto de fracaso empuja. En ese punto se inscribe lo que en el libro aparece desarrollado como identidad sintomal, en el texto de Blanca Musacchio, ¿no? La identidad sintomal como marca original, singular, que se escribe en el análisis. Introduzco ahí, en ese lugar, cierto aporte a la conversación para pensar o para intercambiar alrededor de esta idea de la marca. Para pensar la marca hay un desarrollo en el texto de Blanca, sobre todo, respecto al lugar de lo escrito en Lacan, ¿no? Y respecto al pasaje que podemos ubicar de la lectura a la escritura en Lacan, de la función interpretación en relación a lo que se lee, a lo que se escucha, perdón, en el campo del sentido, y la escritura en relación a lo que se lee como letra de goce. Introduzco acá mis propias marcas en la formación y mi gusto particular por la obra freudiana, y propongo para la conversación algunos términos que a mí me sirven en Freud para pensar la marca, porque si en Lacan está el pasaje de la lectura a lo escrito, en Freud también se puede pensar lo que se lee y lo imposible de leer en el campo de la satisfacción. Y para eso, imposible de leer en el campo de la satisfacción en Freud, yo encuentro algunas referencias, por ejemplo, en la conferencia 15 sobre los sueños, la conferencia que cierra todos los desarrollos freudianos sobre el sueño como acto psíquico de pleno derecho, y es una conferencia donde Freud se plantea los límites de la interpretabilidad del sueño e introduce un término que a mí me gusta, me interesa, que es el de lo indecidible. Y pienso que la marca singular para cada uno de nosotros, como sujetos, tiene que ver con lo indecidible. Que también hace a lo ilegible y lo indecible, ¿sí? Otro lugar donde encuentro en Freud un aporte para pensar la marca es en Análisis terminable e interminable, texto que también es referido en varias de las clases. Y en ese punto, en Análisis terminable e interminable, hay un término sobre el que Freud vuelve varias veces, que es el término peculiaridad, ¿no? Freud dice que no podemos avanzar sobre la peculiaridad del sujeto, ¿no? Y no podemos avanzar no en el sentido de una resistencia que no podemos sortear, sino en el sentido de que ese punto no se puede tocar, ¿no? Que hay cierto imperativo ético de que lo peculiar del sujeto es algo a conservar. Bueno, me gusta pensar la marca singular del lado de lo indecidible y del lado de la peculiaridad como términos freudianos.
Me interesa situar también en la secuencia del libro, que se cierre el libro con un texto que es el del hilo invisible, dedicado a la psicosis, pero dedicado sobre todo al vínculo, ¿no? A la cuestión, a la discusión alrededor del lazo social en ese campo. ¿Y por qué me interesa destacar esto? Porque me parece que luego de que el libro sitúa las marcas de la época, que los textos sitúan los desvaríos del cuerpo, que sitúan los modos en que el deseo del analista en tanto marca encarnada puede ofrecerle a un sujeto la posibilidad de aislar esa marca propia, y en la vía de la identidad sintomal puede propiciar otro uso para esa marca. Pienso que cerrar las clases con un texto destinado a la pregunta por el lazo social en el campo de la psicosis permite ubicar que el síntoma es aquello que se usa, el síntoma fundado en la marca más propia de cada uno, es aquello que se usa, lo único de lo que disponemos para hacer lazo. Es decir que si hay un efecto antisegregativo que puede ser atribuido al psicoanálisis, va en esa dirección, ¿no? La posibilidad de que alguien se anoticie de ese goce singular que lo habita como marca y que pueda usarlo en relación al otro, a los otros, o que pueda entrar en relación a los otros a partir de su síntoma. Me parece que el texto del hilo invisible destaca fundamentalmente eso. Bien. Me gustaría cerrar la intervención para luego quizás volver sobre algunas cuestiones cuando conversemos, retomando una referencia también de María Zambrano. Les traje la referencia sobre el libro y les planteé este planteo interesante que ella hace de la relación entre el oral y lo escrito. Y ahora voy a cerrar con otra cuestión que también tiene que ver con la marca en relación a lo vivo, ¿sí? Dice María Zambrano, ¿qué es lo que quiere decir el escritor y para qué quiere decirlo? ¿Para qué y para quién? Quiere decir el secreto, lo que no puede decirse con la voz por ser demasiado verdad. Y las grandes verdades no suelen decirse hablando. La verdad de lo que pasa en el secreto seno del tiempo, en el silencio de las vidas y que no puede decirse. Hay cosas que no pueden decirse, y es cierto, pero eso que no puede decirse, eso es lo que tiene que escribirse. Bueno, hasta acá algunas ideas, y bueno, luego podremos seguir en la conversación. Gracias, Gabriela. Pasamos ahora la palabra a Ricardo Mauro. Ricardo Mauro es psicoanalista, jefe de servicio de salud mental del Hospital Manuel Belgrano, director de la Escuela Psicoanalítica del Colegio de Psicólogos Distrito 15, entre otras cosas. Adelante, Ricardo. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, en principio muchas gracias, Lisandro, muchas gracias Gaby por esta presentación. Una de las cosas que hemos perdido con esto es el aplauso. La verdad, muy merecido a Gaby por
tan poética presentación como siempre, a lo cual no tiene acostumbrado, y yo tengo la fortuna de haber presentado algunos libros con Gaby, y siempre es un placer con ella presentarlo, primero porque es tan poética y abarca realmente muchísimos temas, o cosas que me ahorra algunas cosas, y eso está bueno, porque así yo puedo decir otras. Como ya lo sé, ya tenemos ahí algo armado, implícitamente, obviamente. Y por otra parte, la presentación de este libro, la verdad que ha sido un gusto, una sorpresa, y se ha preparado antes de preparar esto. Porque en realidad un día Lisandro me manda el flyer de la presentación del libro, hace un mes más o menos, y yo le digo a Lisandro, Lisandro, ya llevo más de la mitad leído el libro. Y fue ahí donde Lisandro, che, ¿por qué no lo presentamos? Y me pareció fantástico que se armara de esa manera, como si algo ya se hubiera preparado previamente. Cosa que es una alegría realmente, y compartirlo con Lisandro y con Gaby, por supuesto, la mesa. Por otra parte, bueno, quiero destacar en principio la gran calidad del libro. En realidad, como dice Gaby, es importante situar la materialidad del libro. Y por supuesto también felicitar al editor, porque el libro es un libro, la verdad que muy, muy interesante de manipular, es interesante manipular los libros, además porque tiene esa gran ventaja de tener los márgenes suficientes para poder escribir, para poder subrayar, para arriba, para abajo, la verdad, y tiene letras grandes, un peso ideal, la verdad que es para felicitar al editor. Sí, hay que felicitarlo, porque tiene una serie de ediciones muy buenas, pero es siempre el que no se lleva ningún aplauso, porque en realidad las presentaciones del libro, ¿vieron? Es como aquel que uno realiza el relleno de la empanada y otros hacen el repulgue, sin saber que el repulgue es importantísimo, pero después ¿a quién aplauden? Quien hizo las empanadas, le aplauden al que hizo el relleno de las empanadas. Y en realidad el que hizo el repulgue lo hizo muy bien y facilitó que la empanada saliera muy, muy bien. Entonces, el libro, el soporte material del libro, hay que también felicitarlo. Bueno, vamos un poco al contenido también, ¿no? del texto, que a mí me resultó muy grato leerlo, me resultó muy, muy apasionante. Yo fui y volví. En realidad lo leí 2 veces, y lo leí primero, bueno, en la secuencia, y después lo fui leyendo como rayuela, porque en realidad me dio la posibilidad de ir yendo y viniendo por las distintas clases que están presentadas. Y bueno, de las cosas que han presentado recién Lisandro y Gaby, y que en realidad el libro despliega justamente y ciertamente sobre la época, que la época es un término difícil, porque época en realidad está compuesta del prefijo epi y la raíz eco, que significa detención, parar, detenerse, detener el movimiento. Es decir, que cuando hablamos de época hay un punto de detención en el cual hacemos alguna observación o algún detenimiento. Incluso en la antigüedad se creía que era el momento en que los astros se detenían. A eso se le llamaba época. Bueno, pero interesante para cuando Lacan habla de la subjetividad de la época, que es importante situar algo de esto, que en realidad no es solamente lo que, yo qué sé, podemos pensar que es el espíritu de la época, que después con la modernidad y con Hegel vino a situar otro orden de cuestiones que tenían que ver más alrededor de la moda y de la actualidad. Esto, la época, es otra cosa. Implica, ¿no?, ubicar algunas coordenadas que muy bien me parece que se ordenan en el libro. Bueno, no hacía falta este primer plano así tan grande, pues me tengo que ver ahora. Bueno, yo escribí algunas cosas breves como para después armar, bueno, la conversación, como decía Gaby. Me interesó por muchas razones. La verdad que es muy gustoso leer el libro en todas sus exposiciones. Por supuesto, también eso es grato, que no me quiero olvidar de encontrar acá a Emilio, con el cual compartimos un trabajo clínico en el hospital en una época, así que también es un gusto que sea uno de los quienes organizan este seminario hace unos años. Bueno, yo pensé algunas cuestiones que las escribí por aquí. Una de ellas es
o en realidad una especie de epígrafe. En realidad, Lacan dice algo interesante en la clase del 26 de abril del 61, en el seminario La Transferencia. Él dice, apenas abre la clase, dice, no se podrá decir que en esta enseñanza no se hace alusión al contexto de lo que vivimos en esta época. ¿Sí? Y una página después dice lo siguiente: esta noche me ha despertado intempestivamente alguien que me ha comunicado lo que más o menos ustedes han sabido, una falsa noticia, y entonces mi sueño ha quedado perturbado un momento por la siguiente pregunta. Me he preguntado si no estaría yo ignorando en los acontecimientos contemporáneos la dimensión de la tragedia. Me pareció interesante, digamos, de este compromiso que tiene Lacan con la época. En realidad él lo dice así, que lo despertaron. Parece ser que lo despertaron con una noticia falsa que parece que se habían sublevado los generales en Argelia. Y bueno, después eso trajo toda una revuelta, con una cuestión con De Gaulle, etcétera. Había cuestiones ahí que lo habían... Él lo dice así en el seminario, ¿no? Pero lo que había pasado la noche anterior era eso. Por lo menos es el hecho de la historia que conocemos. Bueno, esto es una introducción. Ahora voy a lo que me llamó la atención de la ilustración, digamos, con la promoción del seminario, con el que lo llevaron adelante, ¿no? Esa foto particular. Y a mí me parece que la ilustración que promueve y soporta el seminario, esta foto que difumina el mercado, que con gusto suscribiría Zizek en el valor simbólico de una supuesta caída del capitalismo, nos sugiere una fuerte marca de época en función de la construcción de subjetividad. Por lo tanto, me parece que hay una primera estocada que obliga a definir las coordenadas que inclina la balanza hacia la renuncia o la estatura. ¿Sí? Esto en relación, por supuesto, a lo que decía con respecto a esa frase tan transitada de Lacan, ¿no? Que renuncia, que él, etc. Gabriela Rodríguez ahí, en una de sus intervenciones, me parece despeja, por lo menos para mí, la lectura, el analista soporte de lo imposible de soportar de la figura del héroe, ¿no? Cosa que me parece interesante esa diferenciación. Y el héroe como un significante, además porque significante que en los primeros tiempos de todo del año anterior, se enlazó, me parece a mí, al cinismo de un aplauso que operó menos como homenaje que como forma de ahuyentar los espíritus oscuros de cuerpos despreciables. ¿Sí? El héroe no termina bien. Dicho de otro modo, conocer el estado del lazo social caótico sobre el que se precisa distinguir las resistencias al psicoanálisis en un tiempo histórico determinado, implica no solo armar respuestas, sino también mejorar las preguntas. Emilio por allí dice, ¿cómo vender el psicoanálisis cuando el sujeto es su propio mercado? Interesante pregunta, ¿sí? Más en este tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, hay algo de ese pacto que se ha retraducido hacia el desencadenamiento del miedo y una de sus respuestas y formulaciones, la segregación. En este sentido, esta diversidad de exposiciones en el seminario, a la manera de un banquete, en primer lugar, releva el gesto de Tucídides, ese enorme historiador, quien con una singular agudeza escribe demostrando que no es necesaria la distancia del historiador con la experiencia, la guerra del Peloponeso, ¿sí? Durante su transcurso, él escribe la guerra del Peloponeso mientras está transcurriendo, ¿sí? Sin convertirse en un diario y en una crónica. Por cierto, y lo quiero aclarar, yo no concibo la pandemia como una guerra, ¿eh? Me parece que son códigos muy diferentes, ¿eh? Por eso hago
esta aclaración porque traigo lo de la guerra del Peloponeso. A mí me interesó lo de la guerra del Peloponeso porque justamente el segundo libro de la guerra del Peloponeso se trata de la peste de Atenas. Y ahí hay toda una circunstancia cuando sobreviene la peste de Atenas con unas teorías conspirativas maravillosas. ¿Sí? Que en realidad los peloponesos, los espartanos, habían envenenado el agua, que se la habían portado en los animales, que se lo habían traído en un montón de lugares. Finalmente se supo que venía contagiado a través de los mercaderes que llegaban al puerto. Y además, lo curioso que tiene la descripción que hace Tucídides ahí, es que justamente él lee la guerra con una clave hipocrática, con una clave de por qué le interesaba lo que era la salud de los pueblos. Y entonces todo lo lee con una clave de salud. ¿Mm? Pandemia, a mi juicio, además de ser una infección de la lengua, tal como lo señala el texto, es el nombre de un corte histórico que en el campo de nuestra práctica, y no solo, nos interpela. Este corte configura el cierre de un tiempo y el inicio de otra época. Tratar la pandemia como infección de la lengua no solo interroga los efectos que aún no terminan de desprenderse en la clínica, sino también al estado de lengua en el que nos encontramos. Joyce, como todo artista, se nos adelanta. Él dice esto: gran parte de la existencia humana transcurre en un estado que el uso del lenguaje de vigilia, la gramática estereotipada y la trama continuada no pueden transmitir. Eso mientras le mandaba las claves del Finnegan Weiss en una carta a Miss Weaver. Creo que por ahí era. Y agrega en otro lugar, dice, el poeta es el centro intenso de la vida de su época, con la que se halla en una relación tal que ninguna otra puede ser más vital. Una frase con mucha fuerza, ¿no? Por lo tanto, los escritos que integran esta obra recorren no solo la interrogación que la titula, sino también otra que creo, tal como se nos ha presentado, ¿sí? ¿Qué hace un psicoanalista cuando un golpe de lo real no toca la puerta de los consultorios ni los dispositivos clínicos públicos? Entre tantos otros escenarios. Lo real es que lo que no avisa, dice muy bien y bien pertinente Gustavo de Sal. ¿De qué manera opera cuando la demanda ingresa sin permiso bajo la forma despiadada de un grito desgarrador que desespera los techos, las ventanas, precipitando el caos de voces y acciones en un escenario cuyo horizonte de síntomas muestra su rostro más feroz? Que se entienda, la respuesta no es ni militancia ni auxilio, por supuesto. Inversamente, se trata de captar en la trama de este contexto de demandas diagonales, de urgencias subjetivas que ensordecen hasta con sus silencios, las marcas de un goce que se enseñorea con los oropeles de lo infecto. Desde esta perspectiva, un enunciado de Jorge Faraoni me llamó la atención y abre un campo de interrogación que hasta incluso daría diría yo, para una jornada, ¿no? Porque dice, la función de un analista es tal vez mucho más libre dentro de una institución pública. Es para interrogar eso. La verdad es interesante. Ante la espera de esa subida insinuante, el espanto, el miedo y el estupor se apretujan en la antesala de lo que aún, en el mejor de los casos, se ordene en un despertar de la angustia. La tristeza y el dolor pintan sus grafitis anunciando que los rituales de la cultura han entrado en suspenso hasta nuevo aviso. De allí el muy buen recorrido de Lisandro despejando las pandemias de depresión y ansiedad que se promocionan, ¿no? Si hay segundas marcas, implica que entre estas y las primeras se anuda lo que de la constitución del sujeto hasta el parletre operan en el campo de un goce localizable por el analista en función. Bruno Massino retoma esta juntura recorriendo la marca del caso. El color de la coronalengua no es un tema en estos ensayos.
sino una operación, por lo menos a mi juicio, que pone de relieve la vigencia de los problemas de una práctica que excede sus límites. Al mismo tiempo, una práctica que le muestra sus límites a la teoría. La clínica sigue interrogando nuestros argumentos. Bueno, hasta aquí. Excelente, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, si les parece, no sé, ¿qué te parece, Gastón? Hacemos que la gente se auto habilite el micrófono, se anotan en el chat. Ambas cosas, Aquel sí. que quiera decir algo, me parece en principio vamos a abrir y después, bueno, retomamos un poco algunas de las cuestiones dichas hasta acá. Tal cual. Bueno, invitación abierta. Pero abrí, Gastón, todo el mosaico, ¿no? Sí. Y no, Pone vista galería, pues si no te sale el hablante. A ver. Ahí estamos, galería. ¿Ahí se ve bien? no, estás vos ahí, en primer plano. Ah, Ahora no, estás vos, Ricardo. mira, ¿En lo dónde? veo como galería. ¿Y qué hay que poner? ¿Vista? Vista de galería. Ahí estamos. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero Ricardo, dijiste algo de lo que yo saqué después para no extenderme en esa cuestión, que es el gusto de marcar el objeto libro, ¿no? Cuando hablaste de los márgenes y todo eso. Y al respecto les cuento, porque hablando con Henry, Odell, el editor, en ocasión de esta presentación, él comentaba, me dijo una frase que me pareció linda para comentárselo a ustedes, pues yo justamente elogiaba eso mismo, inclusive la tapa, la contratapa, la verdad que es un libro muy bello. Él me decía, intentamos siempre hacer, ¿cómo me dijo? Lo noté acá para no olvidarme. Los libros intentamos hacer lo más guapo posible. Me pareció bellísima expresión de Henry. Nada, la comento al paso. Bueno, vamos, aquel que quiera se autoriza a desilencia su micrófono y arranca. Si no, seguimos por acá. Perdón, Lisandro, una cosita sola, que quiero agradecer que me hicieron llegar un libro para la biblioteca del colegio, a lo cual agradecemos mucho, que lo tengo por aquí. ¿eh? Bueno, Lisandro, ¿se oye ahí? Aprovecho el silencio que... Se te escucha bajo, Perfecto. Bruno, fíjate. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí Sí. sí. Bueno, buenas tardes. Quiero aprovechar para agradecer en primer término a Ricardo, a Gabriela, a Gastón, a Lisandro, que bueno, que además tengo el gusto de compartir el seminario y la conversación adyacente al seminario también. Es un gusto. En primer término, quería abrir esta ronda de manera bastante formal para agradecer. Hay varias cosas que me gustó escuchar. Efectivamente, digamos, es bastante placentero haber terminado y poder comenzar a escuchar, en primer término, que alguien leyó el libro, ¿no? Y pensaba en ese sentido que es cierto que había unas citas muy lindas de María Zambrano, si no me equivoco, ¿no? Que traía Gabriela cuenta de la expansión un tanto, bueno, infinita de imágenes y de archivos y demás, y la ubicación del objeto libro en ese universo, ¿no? Y me parece que, bueno, efectivamente, lanzar un libro es para mí que es una experiencia bastante novedosa en ese sentido,
En primer término, tiene el simple objetivo de poder haber armado un libro que tenga que sea legible. O sea, que el ilegible no esté en el libro, digamos, ¿no? Creo que hay un ideal de simpleza que tiene que acompañar la creación de un libro. Yo, desde lo que me tocó en esta ocasión, hice todos mis esfuerzos para ello. Así que agradezco las citas porque me permite, bueno, marcar este punto de mucha simpleza sobre el sentido del libro, digamos, ¿no? Quería simplemente introducirme hacia la conversación y agradecerles de nuevo por la ocasión, muy valiosa para mí. Y yo también quería, si puedo, ¿no? ¿Puedo hablar? Me parece que... Por supuesto que sí, Bueno, Emilio. agradecerle a Lisandro, a Gaby y a Ricardo. Para mí es un honor que estén. Y acabo de dar cuenta de que Gaby y Ricardo tienen un gusto particular, digamos, por las palabras también. Son, además de muy lectores, escriben muy bien y tienen un cuidado especial por la lengua, así que me gusta eso, me gusta que tengan sus propias marcas también en la presentación, así que agradecerles ese trabajo de haber leído el libro y haber subrayado cuestiones que tienen que ver con sus marcas. Y para los que quieran acercarse a leer el libro, decirles que es cierto, hemos trabajado muy fuerte con el editor, entre República y Relleno, digamos, tuvimos un trabajo muy intenso porque implicó casi una triple o cuádruple tarea. Nosotros decidimos el seminario, no grabamos las clases, pero decidimos no subirlas a la web, sino más bien subir reseñas de las clases. Es decir, había un equipo de gente que escribía las reseñas de las clases. Es decir, que ya había una pérdida, si se quiere así, respecto de la clase grabada, ¿no? Luego trabajamos con las reseñas y la reescritura de cada una de las clases más las intervenciones, ¿sí? Es decir, que cuando dice seminario escrito, es un seminario escrito verdaderamente. Es un trabajo que no se los recomiendo para otra vez. No creo que no lo vamos a hacer así por lo menos este año, pero bueno, fue una tarea muy intensa y muy interesante. No lo hubiésemos podido hacer si no hubiese estado Henry Odell, que es para mí un extraordinario editor. Así que, como decía Ricardo Mauro, es tal cual así, ¿no? Hay que rescatar la tarea del editor, no solamente por lo que es la impresión del libro y el diseño en sí, sino también el ida y vuelta de los textos, ¿no? Que fue muy, muy intenso verdaderamente. Yo quiero destacar que el libro es bueno, como planteaba un poco en lo que presenté, que si bien el libro no conforma lo que nosotros llamamos por ahí una conversación clínica, sin embargo, es un libro absolutamente clínico, ¿no? Me parece fundamental destacar eso porque permite ir a palpar, me parece, los impases de nuestra clínica actual, ¿no? Y las cuestiones con las que nos confrontamos actualmente, cada vez que le abrimos la puerta a un paciente, ¿no? Bueno, ahora no le abrimos la puerta, pero cada vez que atendemos el llamado, etcétera, ¿no? Quiero decir que a mí me interesó sobre todo por lo que introduce de la cuestión del cuerpo. A mí eso es algo que me interesó mucho del libro y de lo que tiene para ofrecer el psicoanálisis a
a los sujetos que no vienen enredados con la verdad, ni enredados con el inconsciente como saber, pero sí vienen, por eso resaltaba la cuestión de la fe, ¿no? Que parece un poco loco, pero sí vienen con cierta, tiene que haber algo de cierta fe en que van a encontrar ahí enfrente, en ese al que le hablan, algo. Bueno, a eso me refería con la dimensión de la fe, ¿no? Que no es tanto el amor al saber supuesto como la necesidad de encontrar un alguien que esté encarnado en algún lugar, ¿no? Y que pueda ofrecerse como causa de un trabajo, y por eso hacía este contrapunto, ¿no? Entre el amor al saber o la creencia en el síntoma. Creo que me parece que eso es interesante y que recorre todo el libro, digamos, la cuestión de cómo podemos hacernos soporte de que alguien se vuelva un poquito más creyente en su síntoma, ¿no? Y lo pueda trabajar, digamos, lo pueda, si se quiere, pulir, para usar alguna metáfora, y lo pueda usar para ir al encuentro con otros. Por eso también resaltaba el último texto del libro, porque me parece que cierra cierta pregunta que hace a la clínica actual y a la perspectiva por ahí de la formación del analista, que es otra cuestión que a mí me interesa y que me parece que el libro también pasa por ahí, que es cómo se vuelve a los semblantes cuando uno ha hecho esa localización del indecible propio, ¿no? Digamos que el psicoanálisis no se detiene en localizar el indecible, sino que con eso hay que volver al otro y a los semblantes y hacerlo de la buena manera, o de lo que yo llamaría de la buena manera, que es haciendo que el síntoma de uno pueda resonar en el síntoma de otros. Bueno, eso. Y en ese punto me parece que el libro tiene un efecto de transmisión, de trabajo de escuela muy interesante. Y lo agradezco la oportunidad de haberme encontrado con el libro y de estar hoy acá. Bueno, pido la palabra. Un cachito, ¿se escucha? Hola. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha muy bien. Perfecto, Jorge. ¿Cómo? Bueno, voy a... Se escucha perfecto. A ver, bien. Bueno, primero que nada, me encantaron las presentaciones, así que más que nada agradecerle a Gabriela, a Ricardo y a Lisandro. Como dijo Emilio, fue un verano rudo. Un verano donde se trabajó bastante. Pero bueno, me encantó. A ver, Ricardo, te pediría si podés recordar el origen de la palabra época. ¿Puede ser? Me encantó lo que dijiste al principio. Estaba con unos ruidos de internet que no me lo permitieron. ¿Puede ser, Ricardo? Sí, sí, ahí voy. O sea que es interesante porque yo una vez, algún momento, trabajé, digamos, ese enunciado de Lacan que me interesó, que renuncia a aquel, ¿no?, que no integre en su horizonte la subjetividad de su época. Y me interesaba revisar qué decía, con qué conceptualización de subjetividad o de época trabaja Lacan. Entonces me fui, el que trabaja la época, en este sentido, como lo decía yo, el punto de detención, es Roland Barthes. Él trabaja eso. Y él lo dice, bueno, compuesto con este prefijo y esta raíz, ¿no? Particularmente que habla de detención, de un momento en donde se para, se cesa, un reposo, suspensión, ¿no? Esto es lo que de alguna manera significa, y que lo que decía antiguamente se pensaba que era el punto de detención del movimiento de los astros. Y en consecuencia del tiempo. Por eso es un tiempo de detención donde se fija algún momento como de indagación, o un momento eh, eh, de
que lo que hace es evitar la generalización. Digamos, Roland Barthes dice algo de esto, de evitar la generalización, ¿no? Y el problema es que ahí hay un lugar donde dice Lacan en el seminario 2, a ver si lo tengo por acá, en algún lugar. Él dice en el seminario 2, define la subjetividad como un sistema organizado de símbolos que aspiran a abarcar la totalidad de una experiencia, animarla y darle su sentido. Él dice, ¿y qué es lo que aquí estamos tratando de realizar sino una subjetividad? Está bien que estamos en los primeros tiempos de Lacan, ¿no? Pero él dice que renuncie quien piense que esto es la época. ¿Sí? Es decir, que ahí enlaza nuevamente renuncia a época y subjetividad, que me interesaba indagar, porque en realidad muchas veces se confunde con lo que la modernidad con Hegel después hizo, porque claro, al hablar Hegel del espíritu de la época, el espíritu de la época son las manifestaciones culturales de una época, con lo cual está más ligado a lo que es la moda, y muchas veces se confunde subjetividad de la época con espíritu de la época. Y me parece que es importante por ahí empezar a darle un poco de bola a la cuestión de época, que cuando decimos época no es la actualidad precisamente, ¿sí? Es el tiempo bueno, que podemos ubicar indudablemente de un momento de quiebre que se produce a partir, bueno, de la caída del muro, lo que avanza después, lo que empieza a pasar a partir de allí, ¿no? En este momento del capitalismo. Y con lo cual hay que definir cada vez el capitalismo. Por eso me parece que ese es lo que dice Gaby, de qué manera vamos a sostener el discurso como reverso. Lo que pasa es que hay que sostener un discurso como reverso dentro del sistema. Entonces, ahí es toda una complicación. Pero el término época implica algo de esto, ¿no? Para mí es como, de alguna forma, yo lo pensaba como la detención, que en algún momento yo lo había ubicado, como la detención del movimiento de los cuerpos en la vida política, ¿no? Es decir, como cierto momento de tensión para revisar algunas cuestiones. Eso me parece que es como para diferenciarlo, ¿no? De la moda o de la actualidad. Porque que estamos a la altura de la época, ¿qué significa? Por eso decía que me parecía muy bien lo que en algún momento decía por allí, creo que Gabriela ¿Sabes? Rodríguez. Sí, Sí, ¿sabes qué Jorge. me pareció interesante? Porque me parecía interesante entre esa definición de época con la cita que se hizo de Gustavo de Sal, donde lo real no avisa, ¿no? Porque también uno podría pensar como que el punto de detención es como, bueno, estamos así, ¿no? Esto es lo que se suele suceder, digamos. Hay como una detención en el sentido de que es lo que continúa, me parece a mí entender. No sé si entiendo bien, pero y aparece esta cuestión de que lo real no avisa, ¿no? Que podemos decir, la pandemia no mandó ningún mail antes de lanzarse, ¿no? No, me despertaste mucho interés, Ricardo. Quiero Bueno, decir que, bueno. no, porque me parece muy bueno el concepto ese. Porque, bueno, me parece que el libro sí, efectivamente, articula estas dos cosas, ¿no? Lo que no avisa y el punto de detención. Y me parece que el otro punto es la marca del caso y el lugar del analista, ¿no? Si uno tuviera que pensar el libro así como con dos grandes ejes, me parece que va por acá. Y me pareció, para retomar esto de la cuestión de la época, del modo en que lo definimos, ¿no? Gracias por eso. Y gracias por la presentación, lo dije antes. Bueno, hay Hola, comentarios. Ahí está Lili. Gastón. Lili, dale Lili nomás. Sí, ya se me cansó la mano. Bueno, como
organizadora y coordinadora en la biblioteca del colegio, quiero agradecer ese ejemplar que tenés en tus manos, Ricardo, que es para la biblioteca. Hoy tenemos la biblioteca con las actividades detenidas porque el colegio tampoco está abierto a todas las actividades que hace, y cuando retomemos, convoco a los autores o al autor compilador de todos los demás trabajos a que deje en la sede algunos ejemplares que gustosos los vamos a exhibir para venderlos a matriculados que no han estado presentes hoy. Así que gracias y están invitados, los convocaremos apenas ya comiencen las actividades. La otra cosa es decirle a Ricardo, porque me resonó algo que vos hablaste sobre la resistencia en el análisis, pero lo que yo digo es que en este momento hay una resistencia a muchas cosas, no solo al análisis, a hacerse tratar con los médicos, a vacunarse, o sea, hay una época de gran resistencia a cosas que ya estaban establecidas y que suponíamos que estaba todo el mundo de acuerdo. Me parece sumamente interesante. Después esta otra frase que dijiste, la detención de los cuerpos en la vida política. También están detenidos los cuerpos en la vida política, no solo en Argentina, sino en el mundo. Después me resonó muchísimo lo del significado etimológico de la palabra época, que viene con un prefijo epi, que coincidentemente también es el comienzo de la palabra epidemia, hermana de pandemia. Y también de epidermis, que es por donde nos llega todas estas cosas que tenemos que absorber. Tienen que traspasarnos la piel y hacernos movilizar un montón de cosas. Felicito a los autores y prometo leerlo, el libro. Gracias. Gracias, Liliana. Yo quería mencionar algo. Estaban hablando de, digamos, estaban tomando lo que había mencionado Ricardo en relación a la época. A mí me parece que el libro también tiene momentos, así como Emilio hace hincapié habitualmente, pero en el libro está plasmado, de la síncopa, de la angustia. A mí me interesaba algo que se da y que me parece importante, por eso mencionaba al principio a esta autora tan importante entre nosotros, Carmen González Taguas, para pensar, porque hay un contrapunto en el libro, uno en particular, que a mí me gustó en particular para comentárselos, y que tiene que ver, me parece, con cómo se define una época. Voy a leerles brevemente algo de la intervención de Gustavo de Sal. No saben o no, comento, Gustavo de Sal hace mucho tiempo está radicado en España. Él decía algo que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Es notable lo poco que se habla de Dios desde que apareció el COVID-19. La poca fe en Dios que se aprecia en este momento es algo digno de estudiar. La gente no se está volcando de manera masiva a la religión para buscar una respuesta y dice el debate se juega en lo sanitario y lo político. Me parece que podemos en un punto estar de acuerdo, pero 20 páginas después, podemos decir así, en el mismo libro, en la intervención de Carlos Ibarra, que es un colega de Salta, él menciona que justamente, no sé si fue, digamos, si efectivamente estaba en su idea el contrapunto con esto,
que él menciona la preeminencia en Salta frente a la pandemia de las figuras religiosas y de inclusive el servirse por parte de las autoridades de esas cuestiones, ¿no? Uno podría decir que efectivamente se verifica, por un lado, esa falta de la búsqueda de la respuesta frente a esto que no tiene sentido, ¿no? La pandemia, por el lado de la religión, pero también la persistencia en la actualidad y sobre todo cuando nos dirigimos hacia nuestros pagos de lo contrario. O sea, justamente, no sé cómo lo piensan, digo, porque a la hora de definir la época, pareciera que habría que hacer abstracción justamente de, por ejemplo, las particularidades locales, ¿no? No sé, lo tiro porque me pareció un contrapunto interesante. Espero se haya entendido. La verdad que Yo te diría que mi opinión, como dijo Inés, hoy se ha dado paso a la tecnología y creo que en muchos casos han transformado a la tecnología en un dios. Todo tiene que pasar por ahí, no hay tiempo para hablar cara a cara, no hay tiempo para compartir un libro, otra cosa que no sea todo digitalizado, todo imagen. En eso veo que hay una transformación. Y bueno, las religiones tienen también que hacer una evaluación de por qué han perdido el papel predominante en la vida de las personas, porque todas tienen sus puntos oscuros que aclarar. sí, Lisandro, permiso, ¿no? Pensaba, nunca había notado, pese a haber pasado varias veces, digamos, por ambos pasajes, ¿no? Que en 20 páginas están en contradicción, de alguna forma, dos afirmaciones del libro, obviamente, ¿no? Y pensaba que, bueno, un poco la perspectiva que continúa al seminario, en el seminario de este año, es el de pensar la estructura de la creencia con sus pliegues y sus diversas, formas de contradicción y de puesta a funcionar de elementos que no son para nada evidentes, ¿no? Y bueno, me parece que creo que da una pista para pensar la estructura de la creencia, esa contradicción. Ese es el punto que quería marcar, muy a propósito de lo que, bueno, vos sabés que estamos trabajando en el seminario actual, ¿no? Que es sobre la mentira y sus múltiples derivaciones. Bueno, ya vamos por las últimas intervenciones. Si alguien quiere decir algo más. No sé si voy a... no, dale, Mónica. Dale, sí. Mónica. Bueno, en principio agradecerles a las presentaciones, Gabriela, Ricardo, Lisandro. Es muy interesante, me hicieron pensar muchísimas cosas, habiendo estado en el seminario y todavía no lo terminé de leer. Es como el placer de leer y releer el texto, ¿no? Y como en la relectura que se vuelve a hacer un nuevo libro, ¿no? Me quedé también pensando en esto que decías de Lisandro, de Dios o la religión, que en realidad no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. En todo caso, no sé si dioses, quizás pensar en los dioses, ¿no? No sé si estamos en un momento monoteísta o
o no. Me parece que es para pensar. Pero, y lo que me trajo Gabriela, que te agradezco, yo estoy como con interés de pensar el concepto de resonancia, y estoy trabajando desde escritos de músicos y demás. Vos lo primero que dijiste es lo que me resuena de este libro, ¿no? Y me parece que la resonancia es un concepto muy usado, ¿no? Y que parece que nos entendemos cuando decimos cómo me resuena, y sí, porque algo seguramente nos resuena la resonancia, pero me parece muy interesante cómo marcaron, hablando de marcas, cómo marcaron en la lectura la posibilidad de pensar una estética de la cura, ¿no? No solamente una ética de la cura, ¿no? Y algo de esto tiene que ver con lo poético y con lo que traías de Hellman en ese escuchar cine. Así que bueno, les agradezco muchísimo también, Ricardo, lo que han traído fue muy, muy grato. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mónica. No, yo solo iba a agregar, pero para la confusión general, no sé si puedo responder a lo que planteabas, Lisandra. Pero bueno, uno de los lugares a donde volví a partir de leer el libro fue al Porvenir de una ilusión, que es un lugar interesante para pensar la cuestión de la creencia, ¿no? Porque bueno, en ese texto, como en tantos otros, Freud arma siempre ese tono de debate con el adversario imaginado, ¿no? Y es como el debate entre el hombre religioso y el hombre de ciencia. Y Freud tenía la expectativa y el optimismo de que el hombre de ciencia ganara, ¿no? Al futuro, digamos. Y hoy podríamos decir que ganó la técnica, por lo menos es mi impresión, ¿no? Ganó la tecnociencia, que no es la ciencia, y bueno, sus consecuencias, a mi gusto, digamos, son bastante devastadoras sobre lo singular. Pero bueno, volví al texto, El porvenir de una ilusión, y es interesante ahí poner en tensión todos los términos que Freud usa para hablar de la doctrina religiosa, ¿sí? Ilusión, error, creencia y ficción. Me parece que es un lugar interesante para pasar a la hora de tratar de pescar algo de la estructura de la creencia, ¿no? Que está muy vinculada para Freud al desvalimiento, o a lo que nosotros llamaríamos, o a lo que aparece en el libro como la grieta de la sexualidad, o el punto del trauma, del traumatismo fundante. Uh-huh. Y bueno, otra cosa que quería por ahí agregar, también así como pieza suelta, porque no la puse finalmente en el escrito, que fui recortando, es que uno de los autores a los que fui también es Pelbart, que es alguien que trabaja sobre Deleuze, y él habla de esta época como la época del turbocapitalismo, ¿no? Y lo plantea, ¿no?, como la saturación actual por lo digital, ¿no?, y por supuesto por los objetos del mercado, y plantea la necesidad de armar dispositivos de interrupción, ¿no? Él plantea como una cosa del turbocapitalismo en la línea de una continuidad sin corte y un sujeto absolutamente saturado, y que entonces es necesario construir dispositivos de interrupción. Entonces lo había pensado primero esto para recortarlo y para poder ubicar el libro ahí. Me parece que el libro, un libro puede ser pensado en esa línea, y este libro en particular, ¿sí?, me parece que es un dispositivo de interrupción, tal como ese autor lo plantea, que es un espacio o un lugar que le permita al sujeto estar solo para volver a estar con el otro.
¿no? Eso me pareció también interesante. Entonces, este libro como un dispositivo de interrupción me parece que permite trabajar en la soledad de la lectura algunas cosas, encontrarse en esa lectura con otros y después volver, ¿no? Como estamos haciendo ahora, ¿no? O entrar en la conversación con otros a partir del libro. Bueno, me gustó esa idea, nada más la quería compartir. Bueno, nuevamente. Sí, ¿alguien? Sí, hay comentarios, Lisandro, acá de agradecimiento, que han despertado ganas de leer el libro, grandes presentaciones, remarcando sobre el objeto libro en sí. Bueno, si te parece, Gastón, si nadie más tiene nada para decir, damos por concluida esta conversación y agradeciendo, bueno, a todos los participantes y bueno, muchas gracias. Que buen fin de semana para todos. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a los presentadores. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.